Este sermón se titula La parábola del siervo prudente. Esta es la primera parte de la serie de sermones sobre parábolas de mayordomía. Enríquez Case mientras escucha. Todos sabemos que cuando el Señor Jesús ministró a las personas, cuando predicaba, usó parábolas, ilustraciones, para hablar a las personas, a su audiencia. Y de hecho dio muchas parábolas que podemos encontrar en los 4 evangelios, muchas parábolas. Y estas parábolas revelaron cosas sobre el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios. Ahora bien, 4 de estas parábolas, al menos 4, se centraron en el tema de la mayordomía. Así que, en el mes de julio, vamos a hablar sobre las parábolas de mayordomía. Y vamos a ver estas 4 parábolas de mayordomía del Señor Jesús. Para que podamos descubrir u obtener algo de información sobre lo que es la mayordomía. Desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva del reino de Dios. Y la verdad es que todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos. Como hijos e hijas de Dios, como parte del reino de Dios, cada uno de nosotros es administrador de Dios. Por eso es muy importante que entendamos la administración. Es un llamado en nuestras vidas. ¿Y cómo debemos ser buenos administradores en el reino de Dios, desde la perspectiva del reino? Empezamos con la primera de estas 4 parábolas. Hoy veremos la parábola del siervo prudente. Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. La parábola del siervo prudente. Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. Leámosla, por favor. En este discurso, Jesús ha estado hablando a sus discípulos. Y les ha informado, les ha dicho cómo deben estar preparados para su regreso. Les dijo, puedo volver en cualquier momento, tienen que estar preparados. Entonces, Pedro hace esta pregunta. Dice, Señor, ¿les hablas a todos? ¿Solo nos hablas a nosotros? Comillas. Ese es el versículo 41. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola solo a nosotros, o a todos? Quiero decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es su público aquí? Y luego, en respuesta a esa pregunta, y para desarrollar un poco más lo que está transmitiendo, dice esta parábola, la parábola del siervo prudente. Versículo 42. Y el Señor dijo, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a hombres y mujeres, y a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Se han comprometido, le pedirán más. Así que, vamos a dedicar algo de tiempo a estos versículos, a analizar esta parábola. ¿Qué nos está transmitiendo el Señor acerca de ser un administrador de Dios, un administrador del reino de Dios? Empecemos primero por entender la palabra administradores. La palabra administrador de la que estamos hablando en la Biblia, la palabra griega,
proviene de otras dos palabras. Oikos, que significa un hogar, y también tiene la palabra nomos, que significa una ley, hablando de alguien que es un administrador o un gerente. Entonces, en pocas palabras, la palabra griega subyacente que se traduce como administrador o mayordomía tiene que ver con alguien que está a cargo de administrar la casa de otra persona. Entonces, eso significa que estás a cargo de lo que no es tuyo, pertenece a otra persona, pero esa persona te ha designado como administrador, como mayordomo, como administrador de lo que le pertenece. Entonces, la mayordomía en realidad para todos nosotros, Dios nos ha puesto a cargo de lo que no es nuestro, lo que nos pertenece a Él, pero Él te lo ha confiado a ti, a mí. Somos administradores. Ahora bien, eso significa que eres un gerente, un administrador. Te han puesto a cargo de algo que pertenece a Dios, pero Él te lo ha confiado. Lo pone en tus manos, y Él dice, cuida de esto por mí, adminístralo por mí en la tierra. Y cuando piensas en eso, especialmente en un contexto bíblico, puedes llegar inmediatamente a estas 5 responsabilidades que acompañan a este tipo de arreglo. En primer lugar, el administrador está a cargo, es responsable de asegurarse de que haya un funcionamiento adecuado. Habla de buena organización, buena administración. Todo tiene que estar en orden, las cosas tienen que funcionar correctamente, por lo tanto, un funcionamiento adecuado. En segundo lugar, el administrador está a cargo, es responsable de la rentabilidad. Significa que las cosas tienen que seguir creciendo. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber multiplicación. No se puede decir simplemente, bueno, me pusiste a cargo y me eché una buena siesta, no sé qué está pasando. No, tiene que haber rentabilidad, tiene que aumentar. En tercer lugar, tiene que haber rendición de cuentas. Significa que el gerente volverá y dirá, ¿cómo van las cosas? Y no puede simplemente decir, va muy bien. Comillas, quiere fijarse en los números. En nuestro contexto moderno, diríamos que tiene que haber métricas. Tiene que haber algunos datos que muestren que las cosas van bien. No basta con decir que va muy bien porque ¿qué significa muy bien? Muéstrame los números. Hay que rendir cuentas. Y en tercer y cuarto lugar, el administrador, al estar a cargo de estas cosas, tiene que proteger lo que se le ha confiado. No puede permitir que alguien entre, se lleve las cosas o las destruya. El administrador probablemente dio su vida para ponerlo todo en orden, es decir, el propietario probablemente dio su vida para ponerlo todo en orden. Por lo tanto, no puedes permitir que alguien entre y destruya en un día lo que quizá te ha llevado toda una vida construir. Por lo tanto, tienes que protegerlo. Por último, el número 5, el administrador también es responsable de transmitirlo. Y, por lo general, en los tiempos bíblicos, el administrador estaba a cargo de criar a los herederos, los hijos, los descendientes del propietario, para asegurarse de que crecieran de manera que pudieran asumir esto y continuar. Y esto se transmite de generación tras generación. Entonces, 5 responsabilidades de la administración. ¿Me acompañan? Rápidamente, en primer lugar, asegúrese de que funcione correctamente. Número 2, rentabilidad. Número 3, rendición de cuentas. Número 4, protección. Está salvaguardado. Se mantiene seguro. Y número 5, transmisión. Hay una crianza de la siguiente generación. Que haya continuidad a lo que se ha establecido. Entonces, piensen en esto, ya saben, en esta parábola. Aquí está este amo, este dueño, probablemente tiene una gran propiedad, y en esa propiedad, probablemente tiene muchas casas, y solo estoy usando mi imaginación. No me digan dónde está en este pasaje, está en el espacio en blanco, ¿cierto? Solo estoy usando un poco mi imaginación aquí. Entonces, ya saben, este amo tiene esta gran propiedad, tiene todas estas casas, y probablemente tiene olivares y todo tipo de cosas. Probablemente tiene grandes rebaños de ganado, muchas cosas sucediendo. Pero, el contexto es sobre una casa. Mira, él nombra a una persona, la hace responsable de su casa.
La hace gobernante. Entonces, si miras de cerca el versículo 40, versículo 42, vemos que la mayordomía conlleva autoridad y responsabilidad. Dice en el versículo 42, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa? Eso es autoridad. Entonces dijo, mira, te pongo a cargo. Te hago gobernante de esta casa. Una casa, un edificio. Podría ser un edificio palaciego, no sé. Su familia está allí, hay muchos otros trabajando allí. Y él dice, te pongo como administrador de esta casa. Así que te hago gobernante. Te doy autoridad. Te delego autoridad. Pero hay una responsabilidad. ¿Qué debes hacer? Darles a todas las personas de esta casa, darles su porción a su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Cuidar de todas las personas que están en este lugar. Asegúrate de que las cosas se hagan bien, que las cosas correctas se hagan a su debido tiempo y en el momento adecuado. Por ejemplo, no puedes decir, sí, sirvo el desayuno. Asegúrate de que el desayuno se sirva por la mañana, no a las 4 de la tarde. Por lo tanto, si haces lo correcto en el momento equivocado, eso no es suficiente. Las cosas deben hacerse bien y en el momento adecuado. Dale su porción a su debido tiempo. Las cosas correctas, en el momento adecuado. Entonces, en primer lugar, comenzamos a entender que la mayordomía significa que tengo autoridad sobre el ámbito que Dios ha asignado a mi vida, pero también tengo responsabilidad. Entonces, sea lo que sea que Dios te haya puesto a cargo, tienes autoridad allí. Ese es tu ámbito, ese es tu espacio. Pero también hay responsabilidad en ese espacio que Dios te ha asignado. Las cosas correctas deben hacerse en el momento adecuado. ¿Me sigues hasta ahora? Lo siguiente que comenzamos a observar en este pasaje son tres características clave de la buena mayordomía. Ahora, aprenderemos mucho más a medida que observemos todas las demás parábolas sobre cuáles son las características de un buen mayordomo, de una buena mayordomía. En esta parábola, vemos tres cosas que el Señor está señalando. Entonces, ¿quién es? De nuevo en el versículo 42. ¿Un mayordomo fiel y prudente? Así que, inmediatamente destaca dos cosas que son características de un buen mayordomo. Fiel, prudente. Y luego, en el versículo 43, dice, bienaventurado el siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Eso significa que cuando el Señor regresa, el hombre sigue trabajando. Así que esa es la tercera característica, que es el compromiso. Hablemos de estas tres cosas. Tres características. Tres características clave de un buen mayordomo. Fiel, prudente, comprometido. Fiel. Ser fiel significa ser fiable. Eres digno de confianza. Se puede contar contigo. Dicen que hay que presentarse a las 8 de la mañana, no a las 9 de la mañana. 8 de la mañana significa 8 de la mañana. Eres fiel. Lunes, martes, miércoles, estás ahí. Si esa es tu tarea, estás ahí. Eres fiel. Eres confiable. Se puede contar contigo. Primera característica. Segunda, sabio. Inteligente, astuto, considerado, prudente, hábil, sagaz. Todas esas cosas están ahí. Por lo tanto, no puedes decir, bueno, soy cristiano, así que soy tonto. ¿Por qué? Puedes ser cristiano y ser inteligente. Hola. Amén. Por lo tanto, a veces decimos, oh, soy creyente, soy tonto. No, sé creyente y sé inteligente. Sé creyente y sé astuto. Sé creyente y sé inteligente. Amén. Porque eso es parte de ser un buen administrador. No dejes que la gente del mundo te supere. Tienes la sabiduría de Dios. Sé gentil, pero sé inteligente. Sé amable, pero sé astuto. Sé educado, pero sé inteligente.
Entonces, ser creyente no es excusa para ser tonto. ¿Me estás escuchando? Porque ser sabio es parte de ser un buen administrador. Significa que agudiza tus habilidades, obtienes conocimiento, obtienes entendimiento, aprendes. No eres reacio a aprender, a desarrollar tu mente, agudizar tu mente, a aprender cosas. No, es parte de ser un buen administrador. ¿Quién es entonces un administrador fiel y sabio? Y la tercera cosa es el compromiso. Cuando el amo regresa, este hombre está en su trabajo. Está comprometido. ¿Correcto? Entonces, esa es la tercera cosa sobre ser un buen administrador. Estás comprometido con lo que Dios te ha asignado. No estás aquí y allá vacilando, yendo de un lado a otro, probando esto y aquello. ¿Sabes a qué te ha llamado Dios? Estás allí en tu puesto. Estás comprometido. Eso es ser un buen administrador. Y lo siguiente que comenzamos a ver aquí en este pasaje es la recompensa por una buena administración. Esto lo vemos en el versículo 42 y el versículo 44. En el versículo 42, para empezar, lo nombró gobernante de su casa. Lo puso a cargo de un espacio. Pero como lo hizo bien, en el versículo 44 dice, te pondré a cargo de todo lo que tengo. Ahora serás el gran jefe. Te pondré a cargo de todo. De todas las casas de la finca, de todos los negocios que tiene, de todos los campos que tiene, de todo el ganado. Oh, ahora tienes mucho. Pero ¿cómo llegó allí? Fue fiel en la casa. Así es como Dios recompensa la mayordomía, la buena mayordomía, en su reino. Cuando eres un buen mayordomo de lo que te ha confiado al principio, luego te pone al frente de mucho más. Así que Dios recompensa la buena mayordomía con la mayordomía sobre mucho. ¿Entiendes? Y esta es la progresión en el reino de Dios. Así es como crecemos en el reino de Dios. A veces pensamos, necesito hacer esto, necesito hacer aquello para crecer. No, solo entiendan cómo se produce el progreso en el reino de Dios. Si son buenos administradores de lo que Dios les ha asignado, Él les dará mucho más. ¿Están conmigo? Simplemente háganlo. Sean fieles. Ahora bien, una de las cosas que me gusta compartir de mi propia vida, una de las cosas que me gusta compartir es sobre nuestros libros y nuestro ministerio, sobre lo que está sucediendo con nuestras publicaciones. Hoy en día, nuestros libros se envían gratis a toda la India. El año pasado gastamos casi 2 crores solo en la impresión y distribución de nuestros libros en toda la India. Este año podríamos gastar un poco menos, podríamos gastar alrededor de 1,5 crore. Estamos hablando de los libros impresos. Y estos se están enviando en unos 12 o 15 idiomas, creo. No tengo el número exacto. Pero además de eso, se distribuyen digitalmente. Están las versiones en audio. Cuando miras nuestro sitio web, tenemos todos los países del mundo donde la gente viene, descarga nuestros recursos y los usa. Pero ¿cómo empezó todo? Recuerdo que cuando era adolescente, debía tener unos 13 años, 4, 13 o 14. No era una gran habilidad. Cuando conocí a algunos amigos creyentes, sentí en mi corazón, oye, solo quiero animarlos. Así que me hice cargo yo mismo. Les pregunté, ¿puedes darme tu dirección? ¿Para qué quería su dirección? Porque entonces iría y compraría un montón de postales. Para aquellos de ustedes que usan WhatsApp e Instagram, no saben lo que es una postal. Nunca han ido a una oficina de correos. Pero tenemos oficinas de correos en este planeta. Y en aquellos días, solía comprar estas postales. Creo que no recuerdo que costaban 15 paisa o algo así. Sí, algo así. Compro un montón de postales. Y recopilo las direcciones de estos jóvenes, ya sabes, compañeros de mi edad, y luego rezo. Digo, Dios, quiero escribir una postal para fulano de tal. ¿Hay algo que quieras decirle? Comillas.
Y luego escribo la postal. La pongo en el buzón. Y estas son personas, ya sabes, personas que conocí en Bangalore o a veces alguien de otra ciudad. Y escribo palabras, escribo mensajes de la Biblia. Y simplemente se las envío a. Sentí que tenía que hacer eso como ministro, simplemente para animarlos. Y luego me dicen, oye, recibí tu postal. Realmente significó mucho para mí, me siento animado. Estoy haciendo algo bien. No sé qué es esto. No lo llamo ministerio ni nada. Solo hago esto. Y luego pasé de las postales a las cartas al interior. Una vez más, algunos de ustedes nunca han visto una carta al interior, es solo un trozo de papel más grande. Solía ser de color azul. Y costaba un poco más, ¿sabes? Pero se podía escribir un poco más. Entonces solía hacer lo mismo, recopilar direcciones. Y decía, Dios, estoy escribiendo esta carta al interior. Estoy escribiendo esta carta a fulano de tal. Quiero bendecirlo. Dame una palabra. Y escuchaba lo que Dios tenía que decir. Y era un versículo. Y luego escribía y lo explicaba. Lo publicaba. Así que hice eso, ya sabes, desde que estuve aquí en Bangalore estudiando desde 9º hasta 12º grado. Luego, cuando fui a la universidad en Manipal, me gradué un poco en aquellos días, todavía no teníamos computadoras. Pero escribía mensajes a mano. Ahora bien, estos eran un poco más largos, de unas 3 páginas. Los hacía ciclostilar. De nuevo, esta es una tecnología antigua. No sabes lo que es, ya sabes. En aquellos días tenían plantillas. Acudes a una mecanógrafa y esta teclea lo escribe a máquina. Corta la plantilla y luego usa una máquina manual para hacer copias. Así es como hacían las copias en aquellos días antes de que llegara la máquina Xerox, ¿verdad? Así que voy a la mecanógrafa y le digo, quiero este tipo de letra, quiero 80 copias. Porque ahora estaba ministrando a los estudiantes en Manipal. Así que escribía artículos de 2 o 3 páginas. Todo lo pagaba yo mismo, quiero decir, no me lo ganaba. Mi padre enviaba el dinero, yo ahorraba el dinero, y los enviaba en ciclostilo. Los hacía y luego iba a distribuirlos. Sabes, estos eran mensajes de la Biblia, los distribuía. Nunca pensé que algún día mis libros se distribuirían por toda la India. No, solo estaba siendo un buen administrador de algo que sabía que podía hacer. Sabía que podía escribir. Y era una forma de comunicar la palabra de Dios. La carga era que todo lo que aprendía de Dios, tenía que compartirlo con la gente. Esa era la carga. ¿Cómo? En la postal, en la carta, ahora de 3 páginas. Así que hice eso durante la universidad, y luego me fui a los Estados Unidos. Para entonces ya teníamos acceso a ordenadores y todo eso. Y, ya sabes, seguí escribiendo cada mes un artículo de 3 páginas a doble cara, es decir, de 6 caras. Iba a Kinko, siglo. Creo que Kinkos todavía existe. Los fotocopiaba todos. Recopilé direcciones de personas en los Estados Unidos. Así que las ponía en sobres y los enviaba por correo, todo yo misma. Y también teníamos un acuerdo con una imprenta aquí en Bangalore. Se lo enviaba por correo electrónico. Ellos lo traducían al inglés, así que teníamos una lista de correo en inglés. Lo traducían al hindi. Creo que traducíamos otros idiomas, no lo sé. Pero el hindi era el principal, así que lo traducían, se encargaban de toda la impresión, el embalaje y lo enviaban por correo. Yo mismo lo pagaba. Pero poco a poco empezó a llegar a más gente. Y también empezó a llegar a gente de otros países. ¿Verdad? Y creo que fue en 1993, o quizá más tarde, en 1997, cuando imprimimos por primera vez un libro. Era sobre el dinero, la palabra de Dios para las finanzas. Sentí que la iglesia necesitaba escucharlo, así que ese fue nuestro primer libro. Fue en 1997. No tengo ningún ejemplar. Y después de mudarnos a la India en el año 2000, desde el primer año, y siempre digo que esto será gratis. No voy a cobrar por nada de esto. Empezamos a imprimir libros. Empezamos a repartirlos gratis. ¿Por qué? Porque hay muchas partes de la India donde no hay librerías cristianas. Aunque hubiera librerías, la gente no se permitiría gastar 100 rupias en comprar un libro. Así que vamos a repartirlo gratis. Entonces, muchas personas dicen, no, debes vender el libro. Yo dije, no, quiero darlo gratis porque la palabra de Dios tiene que llegar a la gente. ¿Cómo vas a pagarlo? Dios es quien paga la cuenta, no yo. Te lo puedo asegurar. Ya han pasado 26, 25, 26 años. Hemos estado enviando estos libros por todo el país cada año en muchos idiomas. Y la gente sigue siendo ministrada, y los libros se envían gratis.
Amén. Nada nos detuvo. Ahora es digital, así que la gente lo está descargando de todas partes del mundo. Lo estamos traduciendo a idiomas extranjeros. Cuando escribí esas postales, no tenía ni idea de que un día estaríamos haciendo esto. Simplemente le decía adiós. Algo que me gusta hacer. Simplemente hazlo. Pero hazlo fielmente. Hazlo fielmente. Amén. Así que sé fiel, sé sabio, sé comprometido. Comprométete con ello. Las 3 características clave de un buen administrador. ¿Y cuál es la recompensa? Asciendes en tu ámbito de influencia. Y ese es el tipo de crecimiento que cada uno de nosotros desea. Porque cuando Dios da ese crecimiento, ningún hombre, ningún demonio puede detenerlo. Y nadie puede quitártelo. ¿Me sigues? Así que cada uno de los que estamos aquí sentados ha sido dotado por Dios, y hablaremos de esto en unos minutos a partir de ahora. Se te han dado ciertas cosas en tu vida, y Dios espera que seas un buen administrador. Ahora bien, en la misma historia, vemos 3 actitudes equivocadas en la administración. 3 actitudes equivocadas. La número 1, está en el versículo 45. Si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, beber y embriagarse. Así que, esas son 3 actitudes equivocadas que vemos aquí. La número 1, en primer lugar, es la complacencia, la indiferencia. Oh, mi señor se ha ido. Se ha ido. Entonces, ¿qué hago? No me importa. Simplemente me relajo, me voy a dormir. Ah, eso no lo puedes hacer. No puedes ser complaciente. No puedes ser indiferente. No puedes dejar que las cosas sigan como están. Tienes que estar a cargo. Tienes que ser un buen administrador, aunque tu amo no esté cerca. Tú estás trabajando. Entonces, cuando Dios te ha dado algunas cosas en tus manos, no va a venir a cantarte una canción de cuna todos los días. No va a venir y decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, ¿qué día tan maravilloso tuviste ayer? Comillas. No, habrá momentos en los que parezca que Dios no está presente. Dios no está mirando. Pero mira, te ha hecho mayordomo y debes hacer tu trabajo. Haz uso de lo que Dios pone en tus manos, sé fiel, sé sabio, sé comprometido. Tanto si sientes que Dios te está mirando como si no, sé constante. La segunda actitud errónea que vemos aquí es que empieza a golpear a los sirvientes. Eso es un mal uso de la autoridad. Abusar de otras personas con la autoridad que se les ha dado. Y vemos esto en la iglesia y también fuera de ella, que una vez que las personas han sido nombradas gobernantes, es decir, que tienen autoridad, empiezan a abusar de la gente. Ayer mismo estaban tomando un café juntos. Al día siguiente, se convierten en líderes de equipo, se convierten en gerentes, se convierten en presidentes, lo que sea, y ahora están abusando de las personas que están por debajo de ellos. Ah, no está permitido. Y, lamentablemente, también ocurre en la iglesia. ¿Verdad? Cuando alguien ha sido nombrado como líderes, comienzan a abusar de su posición para controlar, manipular y lastimar a las personas. No pueden hacer eso. Esa es una actitud equivocada de administración. La tercera actitud equivocada que vemos aquí es, comamos, bebamos y emborrachémonos. Eso es autocomplacencia. Autogratificación. Dios te puso como administrador de todo lo que se te ha confiado, no para que te dé un gusto, sino para que hagas las cosas de una manera que glorifique a Dios y cuides de las personas. Se supone que debes proveer para ellos a su debido tiempo, no para complacerte a ti mismo. Entonces, esa es la tercera actitud. Y vemos esto de nuevo, vemos esto en la iglesia o también fuera de ella. En el mundo profesional. En el momento en que a las personas se les da autoridad, se les da liderazgo, se les pone a cargo de grandes cosas, comienzan a usarlo para sus propios beneficios. Y eso está mal. Aquí vemos 3 actitudes equivocadas. Una es la indiferencia, no me importa. Segundo, el abuso de otras personas. Tercero, la autocomplacencia, la autogratificación, la autopromoción, ponerse a uno mismo primero. Evita estas 3 actitudes equivocadas. Cuídate porque tu objetivo es ser un buen administrador.
Ese es tu objetivo. ¿Qué más vemos aquí en esta parábola? Está en el versículo 47. Bien, la mayordomía es conocer, prepararse y hacer la voluntad del amo. ¿Qué es una buena mayordomía? Es conocer, prepararse y ejecutar. Así que digamos estas tres palabras juntas. Conocer, prepararse, ejecutar. Conocer, prepararse, ejecutar. Y esto está en Lucas versículo 27. El siervo. Sé que Jesús lo pone en negativo, pero veámoslo primero en positivo. Comillas. Y aquel siervo que conocía la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¡Auch! ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que debes hacer como buen administrador? Conoce la voluntad del amo. Conoce lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuál es la tarea que Dios te ha encomendado? No mires cuál es la tarea que Dios le ha encomendado a la otra persona, eso es asunto suyo. Y él debería ser el administrador de eso, no tú. Tú eres responsable de lo que el amo quiere para ti. Conoce la voluntad del amo. Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué me has dado estos dones y estas inclinaciones y la forma en que me has hecho? ¿Por qué me has diseñado así? Por lo tanto, conoce la voluntad del amo. Cada uno de nosotros. Y lo que nos animo a todos a hacer, y ya me has oído decir esto antes, es también pedirle a Dios las cosas con mucha antelación. No solo, ya sabes, despertarte por la mañana y decir, Dios, ¿qué quieres que coma para el desayuno? Comillas, esa es una oración aceptable. Quiero decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que Dios, ¿qué es lo que quieres que haga en esta tierra? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga? Conocer su voluntad, no solo para hoy, no solo para esta semana, sino orar por dentro de 5 años, orar por dentro de 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque algunas tareas que Dios tiene para ti requerirán algo de preparación. No puedes levantarte mañana y decidir hacerlas. Esa tarea puede ser tan grande que puede requerir 5 años de preparación. Por lo tanto, es mejor que sepas con 5 años de antelación en qué quiere Dios que te conviertas dentro de 5 años, para que puedas empezar a prepararte para ello. Y dices, bueno, ¿me lo dirá Dios con antelación? Sí, dijo en la Biblia. Te contaré el final desde el principio. Comillas. Ven con todo. Él te dice el final desde el principio. Entonces, ¿por qué no oras y dices, Dios, muéstrame dónde terminaré dentro de 5 años? Hablaremos de eso más adelante. Muéstramelo dentro de 10 años. ¿Por qué? Para poder prepararme. Aquí dice en el versículo 47, Él conocía la voluntad de su Señor y se preparó. Entonces, conociendo la voluntad del Señor, en segundo lugar, prepárate. Esa es la segunda cosa. Uno de los conceptos erróneos que muchos de nosotros tenemos es que pensamos que Dios solo nos dará cosas que podamos manejar. Tengo noticias para ti, la mayoría de las veces te da cosas que no puedes manejar. ¿Por qué? Porque necesita algo de espacio. Si pudiera darte cosas que sí pudieras manejar, no habría espacio para Él. No hay lugar para Dios en tu vida porque podrías hacerlo tú mismo. Pero Él siempre nos llama a hacer cosas que están mucho más allá de nosotros mismos, que son más grandes que nosotros mismos. Y luego dice, está bien, puedo entrar ahora. Y entonces, cuando le preguntas a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él te mostrará cosas más grandes que tú. Por lo tanto, se requiere mucho más de lo que eres capaz. Se requiere mucho más de lo que tu experiencia te ha dado hasta ahora. Ahí es cuando haces dos cosas, te preparas y también dependes de Él. Muy bien, así que está bien, Dios, en eso me estás metiendo. Haré lo mejor que pueda para prepararme. Sé que necesito adquirir estas habilidades y necesito estudiar estas cosas. Sé que necesito aprender. Necesito trabajar duro para prepararme para eso. Haré mi parte, y, sin embargo, sé que aún no seré lo suficientemente grande para eso, pero ahí es donde entras tú. Conoces la voluntad del Maestro y también te preparas. ¿Estás escuchando? Así que todos pensamos en el futuro. Oramos con anticipación. Pídele a Dios que te revele. Señor,
¿Qué me dirás dentro de 5 años? ¿Qué me mostrarás? ¿Qué quieres que haga? Entonces, cuando llegue ese momento, cuando llegue esa temporada, estaré listo. Y la tercera cosa, él lo preparó, él conocía la voluntad de su amo, se preparó y la cumplió. Eso significa que está trabajando, sudando la gota gorda, haciendo el trabajo. Cumplió. Y a veces la ejecución es dura. Es difícil. No es fácil. Pero tú estás comprometido. Eres un mayordomo fiel, sabio y comprometido. Y aunque a veces la ejecución pueda ser dura, la ejecución pueda ser larga, la ejecución te esté exigiendo todo. Eres fiel, eres sabio, estás comprometido, porque eres un buen mayordomo. Voy a hacer esto. Nada me detendrá. ¿Me estás escuchando? Así que ese es un buen mayordomo. Conoces la voluntad del amo. Te preparas y lo haces. Cumples el trabajo. Y aquí es donde el enfoque es muy importante. Porque al enemigo le gustaría distraernos. Conoces la voluntad del amo. Pasas tiempo preguntándole a Dios. Te preparaste y mientras estás en el trabajo, el enemigo te ofrece una zanahoria diciendo: oye, aquí tienes algo más fácil, aquí tienes algo que no es tan difícil, ¿por qué no intentas esto? Comillas. No, estoy concentrado. Sé que el trabajo es duro. Sé que es duro y que tengo que esforzarme, pero estoy comprometido porque soy un mayordomo fiel, sabio y comprometido. Toma tu zanahoria y quédatela, demo. No quiero eso. Porque la distracción rompe la concentración. Y cuando pierdes la concentración, ¿qué pasa? Vas a malgastar tu tiempo, tu energía y tus recursos. La distracción siempre produce disipación. Disipación de tu tiempo, tu energía y tus recursos. Lo que Dios puso en tus manos para un propósito específico, ahora se gasta en todo lo demás. Porque estás distraído. Por eso tú y yo debemos mantenernos concentrados. ¿Me estás escuchando? Mantente concentrado. Es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Lo haré. Porque me he tomado el tiempo para conocer su voluntad. Me he preparado. Ahora, hagámoslo. Ahora bien, en el mismo pasaje, por favor entiendan, hay consecuencias por no ser un buen administrador. Entonces, la invitación es a ser un buen administrador. Bueno, ¿qué pasa si no eres un buen administrador? Bueno, esto es lo que dijo Jesús. Estoy usando el lenguaje que usó Jesús. Dijo que serían cortados en dos, serían enviados a los incrédulos y serían azotados con muchos azotes. Ahora bien, ¿qué significa eso? No lo sé. Simplemente no lo quiero. Sé que está usando imágenes aquí. Sé que está usando un lenguaje gráfico aquí. Pero el punto es que hay consecuencias por no ser un buen administrador, y las consecuencias no son buenas. Ser cortado en dos, enviado a los incrédulos y ser azotado con muchos azotes. Yo no quiero eso. Ustedes no quieren eso. Entonces, seamos todos buenos administradores. Amén. Entonces, ¿cuál es la ley del reino de la administración? Vamos a descubrir muchas leyes del reino al observar estas 4 parábolas de mayordomía, pero vemos una de ellas aquí en este pasaje. Está en el versículo 28. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le demandará, y a todo aquel a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Esta es la ley de mayordomía del reino. A quien mucho se le dio, mucho se le demandará. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si Dios te ha hecho mayordomo de muchas cosas, significa que te exigirá estándares más altos. Te pedirá mucho más. Era fácil cuando te pusieron como mayordomo de su casa. Solo unas pocas personas a las que cuidar, solo 3 comidas que servir. Pero ahora que eres gobernante de todo lo que tiene, más responsabilidad, más trabajo, más personas a las que cuidar y una mayor rendición de cuentas. Ahora la escala ha cambiado.
Todo lo que se te pide es un requisito significativamente mayor porque eres responsable de todo. Así que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Verás, lamentablemente en el mundo, cuando las personas ascienden, tienen más suerte. Hacen lo que quieren. Se convierten en mini reyes y piensan como si nadie pudiera pedirles cuentas. Simplemente hacen lo que quieren, pero así no es en el reino. En el reino, cuando Dios te confía más, te exigirá un estándar más alto. Te pedirá más. Si las cosas eran difíciles cuando estabas a cargo de una casa, serán 10 veces más difíciles. Los estándares son más altos cuando ahora estás a cargo de algo más grande. ¿Lo entiendes? Lo que significa que esa es la mentalidad que tenemos a medida que progresamos en el reino de Dios. A medida que Dios te eleva, te exiges estándares más altos. Te exiges niveles más altos de responsabilidad. Sabes, no es como si alguien más tuviera que venir y preguntarte. Necesitas exigirte un nivel más alto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque eres responsable ante aquel que te ha puesto como mayordomo. ¿Estás escuchando? A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Ese es el reino de Dios, y en ese mismo versículo, sabes, la ignorancia nunca es una excusa. Dijo, si no sabes, serás derrotado. No puedes decir, oh, Dios, no conocía tu voluntad. Bueno, es tu culpa. Tenía algo para ti. Así que la ignorancia no es una excusa. Tienes que buscar la voluntad del Maestro. Él la tiene para ti. Ve a descubrir lo que Él tiene. Y luego prepárate y hazlo. Por eso quiero recordarnos sobre la mayordomía del reino. De eso es de lo que vamos a hablar este mes. La mayordomía del reino. 3 cosas que todos debemos tomar en serio. Número 1. Eres un mayordomo de los dones de Dios. Todos somos administradores de los dones de Dios. Tus habilidades, capacidades, competencias, la forma en que estás diseñado, las cosas que te sientes inclinado a hacer, las cosas que te salen de forma natural, tú, los dones que Dios ha puesto en ti, eres un administrador de esos dones. No los tomes a la ligera. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro escribe, cada uno según el don que ha recibido, puede tener uno o más dones, pero según lo que hayas recibido, ministralo unos a otros. Utilízalo al servicio de los hombres, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sé un buen administrador de la diversa, multicolor y multifacética gracia de Dios. Sé un buen administrador de ella. Usa bien los dones que Dios ha puesto en tu vida como buen servidor. En segundo lugar, eres un administrador de la gracia de Dios. Y retomamos 1 Pedro 4:10 de la mañana. Los dones de Dios van acompañados de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? En el Nuevo Testamento, la gracia tiene muchos significados, y uno de ellos es la habilitación divina. Así que, junto con los dones, viene la gracia, la habilitación divina, cosas que te resultan fáciles de hacer. Sé que puedo hacer esto con algunos de ustedes con Prem. Puedo despertarlo en medio de la noche y decirle, canta, Prem, canta, y lo escucho cantar. ¿Por qué? Eso es gracia en su vida. Es gracia. Y así, todos tenemos dones y gracia. Algo que simplemente te sale de forma natural. Algunos de ustedes son buenos administradores. Cuando miran un problema y les llega la solución. ¿Cómo sucede eso? Es gracia. Otros tienen gracia para trabajar con personas. Conozco a 3 personas y termino el día. Algunos tienen la capacidad de conocer a 10 personas. ¿Cómo lo hacen? Es gracia. ¿Verdad? Es gracia. Es así. Cada uno de nosotros tiene gracia en su vida. Algo en lo que simplemente fluyes. Estás en tu elemento. Te sale de forma natural. Esa es la gracia en tu vida. Pero tú eres un administrador de esa gracia. No la desperdicies.
La usas para glorificar a Dios. La usas para servir a las personas. La usas para multiplicarla. Para que sea rentable. El apóstol Pablo reconoció esto y voy a retomar un pasaje aquí en Efesios 3 en 1 y 10. Pablo escribe aquí, dice, soy prisionero de Jesús por vosotros, los gentiles. Versículo 2, comillas, si en verdad habéis oído hablar de la administración. Esa es la misma palabra administración, simplemente se traduce como administración. Comillas, habéis oído hablar de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Entonces, Pablo está reconociendo, soy judío, pero tengo mucha amistad con los gentiles. Es judío, pero tiene esta gracia de Dios en su vida por los gentiles. Va a los gentiles, lo escuchan, va a los judíos, lo apedrean. Es judío. Fue entrenado para ser fariseo, pero fue rechazado por su propio pueblo. Sin embargo, los gentiles lo recibieron con agrado. Pablo reconoció que hay una administración de la gracia de Dios sobre mi vida para los gentiles. Puedo acudir a ellos, me escucharán. De la misma manera, hay una administración de la gracia de Dios en tu vida para un espacio determinado. Quizás sea en los negocios. Quizás sea en cierto ámbito de la sociedad. Entras allí y la gente te da la bienvenida. Sigue yendo allí. Bueno, hay gracia en tu vida para eso. ¿Entiendes? Por lo tanto, debes reconocer rápidamente que sé que Dios ha puesto gracia en mi vida para estas cosas. Y, por favor, también debes saber para qué no tienes gracia. Deja que otros se encarguen de eso. Amén. Deja eso a las personas que tienen la gracia para ello. Quédate en tu área de gracia. Simplemente fluye en eso. Si Dios quiere ampliar tu área de gracia, está bien. Parte de eso viene como recompensa por una buena administración y Él ampliará tu área de gracia. Está bien, deja que suceda de la manera que Dios quiere, pero por ahora, simplemente fluye en la gracia que Él te ha dado. Sé un buen administrador de los dones de Dios, de la gracia de Dios. Y lo último que vemos que queremos llamar nuestra atención sobre la administración del reino es que somos administradores de los misterios de Dios. En 1 Corintios 4 en 1-2, Pablo nos dice, así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Porque se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así que todos somos administradores de los misterios de Dios. Eso significa las cosas que Dios nos ha revelado. Es la palabra de Dios. Él te la ha revelado. La obra del Espíritu, te la ha revelado. Sus caminos, te los ha revelado. Ahora, eres un administrador de cada revelación que Dios te ha dado. De cada verdad que has entendido, eres un administrador de ella. Somos administradores de los misterios de Dios. Ahora, tú lo tomas y dices, ¿cómo puedo usarlo para bendecir a las personas? ¿Cómo puedo transmitirlo? ¿Cómo puedo compartirlo? Comillas. Quizás con 1, con 2, con 3. Pero a medida que lo hagas fielmente, Dios extenderá tu administración. Te hará gobernante sobre muchas más cosas. Extenderá tu influencia, extenderá tu alcance. Pero empieza donde puedas. Amén. Todos somos administradores del don de Dios, de la gracia de Dios, de los misterios de Dios. Tú eres el administrador de lo que Dios te ha revelado. Voy a enumerar estas 5 responsabilidades muy rápidamente. Como administrador, asegúrate de que todo funcione correctamente, de que haya una buena organización y de que las cosas estén en su lugar. En segundo lugar, asegúrate de que haya rentabilidad. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber multiplicación. Tercero, garantiza la rendición de cuentas. Mide métricas, datos. Comprueba las cosas. No dé por sentado que está sucediendo. Muestra con números que está sucediendo o que no está sucediendo. Rendición de cuentas. Tercero, protégelo. Guarda lo que Dios te ha confiado. No dejes que nadie más te lo quite. No dejes que nadie más lo destruya. Protégelo. Y número 5, transmítelo. Asegura la continuidad, que habrá personas que reciban lo que Dios te ha dado para que a través de sus vidas pueda continuar, se pueda multiplicar, pueda bendecir a más personas. Amén. Entonces, ¿de qué eres un administrador? Bueno, lo único que sé hacer es hornear. Maravilloso.
Úsalo. Úsalo. Dices, cuando horneo, siento que estoy casi en el cielo. Probablemente sea una gracia de Dios en tu vida. Disfrútalo, hazlo, pero piensa en cómo puedes ser un buen administrador de esa gracia. ¿Cómo puedes ser un buen administrador de ese don? Quizás te guste escribir, quizás lo que sea, hay tantas cosas que podemos hacer. Tantas cosas que nos apasionan. Eres un administrador de eso. ¿Cómo serás un buen administrador? Amén. Y que el crecimiento sea el resultado de una buena administración. No busques el crecimiento que se obtiene por otros medios, porque eso es arenas movedizas. Se perderá. Pero el crecimiento que se obtiene mediante una buena administración es terreno firme. Puedes consolidar en todos los niveles y seguir creciendo. Sigue creciendo. Amén. Así que, ora por esto. Sé un buen administrador. Gracias por escuchar. Confiamos en que este mensaje haya sido una bendición para ti. Para obtener más recursos gratuitos, incluidos sermones, notas de sermones y libros, visita apcwo.org. Para obtener información sobre APC Bible College en Bangalore, visita apcbiblecollege.org. Recuerda descargar la aplicación All People's Church Bangalore de Apple o Google Play Store.